Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos, momento de hacer enlace con nuestros panelistas del día de hoy, con quienes vamos a estar tratando distintos temas de actualidad. Ya los tenemos en conexión, quienes nos siguen por la señal 50.2 y también nuestra señal digital en diariosach.cl. Nos acompaña en el día de hoy la diputada Karen Medina. La saludamos. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, hola, buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Yo Todo por muy acá bien. en Biobío un día maravilloso. Sí, Muy bien. excelente, excelente las jornadas que hemos estado viviendo en distintos lugares del país. Y usted está en Bio Bio, en la región de O'Higgins está Daniel Segers, periodista, gestor cultural, que también nos va a acompañar el día de hoy en el panel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Buenos días, diputada, buenos días, Rodrigo. Un gusto, como siempre, estar en este noble oficio de panelear, comentando nuestra actualidad. Así que un abrazo desde la región de O'Higgins. Exactamente, además un Buen programa día. en regiones, enhorabuena además que tengamos esa posibilidad de conectarnos de distintos lugares de nuestro país. Oigan, vamos a ir a los temas que nos convocan de inmediato, ir entrando obviamente en todo lo vinculado a la reforma de pensiones. Recordemos que llevamos harto tiempo debatiendo, no solamente al alero de la actual administración, los distintos gobiernos han también tratado de hacer algunos avances en lo que es el sistema de pensiones y no siempre con el mejor de los resultados. En los últimos días han habido varios factores que han estado caracterizando la discusión. Por un lado está el optimismo que han dejado entrever desde el Ejecutivo de poder sacar adelante algunos elementos que han surgido después de la conversación, particularmente ese remanente que iría a ir compensando a algunos sectores de la población, particularmente con este enfoque hecho en mujeres. Pero además está también toda la discusión que se ha estado dando respecto a la manera en que desde el oficialismo se va a ir apuntalando esto. Se ha estado hablando de este volanteo que ha llamado el Frente Amplio, distintas cosas que han estado caracterizando esta discusión y estamos muy a la expectativa de cómo se va sacando adelante esta reforma de pensiones. Pero quien tuvo también tiempo para dar cuenta de aquello y de las proyecciones que tiene respecto a esta discusión fue el presidente Gabriel Boric. Él insistió en la necesidad de llegar a acuerdo para sacar adelante esta reforma. Ya hemos cedido bastante, dijo el presidente, a propósito de lo que fueron los guarismos iniciales a la hora de pensar en este 6% adicional. Se había planteado en algún momento este 3,3, finalmente eso se ha estado reduciendo en lo que tiene que ver con lo que no va directamente a las cuentas de los cotizantes, y esto fue particularmente puesto o destacado por el presidente. Estamos cerquita, dijo, parece que estamos cerquita, pero ya hemos cedido bastante, y acá en un acuerdo todos tienen que ceder, haciendo también ahí un llamado de atención de alguna manera a la oposición respecto a cómo se ha estado asumiendo esta discusión. Quiero entrar de inmediato a conversar con ustedes, diputada, también Daniel, no solamente con las apreciaciones que tienen respecto a este tema, sino que además, diputada, aprovechar ahí que contamos con usted para que nos cuente desde la interna cómo se ha estado mirando en el Parlamento esta discusión y si efectivamente es como para ser optimistas y además recoger ese apunte que hizo el presidente respecto al ceder, cuánto ceder y cuánto se ha cedido además por el oficialismo. Diputada, parto con usted. Bueno, ya se ha cedido bastante, como dijo el presidente. Efectivamente, acordémonos que ellos querían un 6%, esa era la propuesta, a un fondo solidario, Sí, lo cual hoy día, dentro de las últimas conversaciones, estaban dispuestos a un 3,3, un 4,2, tomó sí. fuerza en algún momento en el Senado, pero finalmente también ya ahí se paralizó la conversación. Yo creo hoy día que sí, Rodrigo, es importante dar la discusión, y es lo que yo he pedido en la Cámara de Diputados sobre todo, aunque sea para dar una respuesta negativa. Yo creo que seguir en este limbo jugando con la ilusión de la ciudadanía es algo que nos juega muy mal a todos, porque yo hago mucho territorio y la gente nos reclama mucho esto, nos reclama la falta de diálogo y nos reclama no ponernos en sus zapatos con las pensiones que tienen hoy día demasiado bajas, no solo pensando en la pensión garantizada universal, sino que en otros programas Ujú. especiales donde la pensión también es inferior a los Sí. 214.000 que es hoy día la garantizada universal, y que no pueden acceder a otro tipo de beneficios tampoco, incluso de las Fuerzas Armadas, de carabineros, pensiones que han heredado las viudas, que son inferiores a eso, y esta gente hoy día nos hace sentir el repudio que tiene esta falta de diálogo que se ha demostrado en estos 3 años de discusión, porque esto ha sido prioridad para el gobierno. Sí. Sin embargo,
la oposición tampoco ha querido llegar a acuerdos. Yo creo que hoy día, vuelvo a reiterar, es necesario, aunque sea un no a la ciudadanía, para que haya ya un despeje de qué va a pasar con esta reforma, porque creo que generó mucha expectativa, mucha ilusión, y también hay mucha necesidad de que esto se avance. Uno pudiera pensar, yo digo, 214 hoy día recibe la mayoría, para llegar a 250 tampoco es tanto lo que nos falta. Yo a lo mejor intentaría por impuestos generales. Yo creo que habría que abrirse, no sé, si de aquí a enero, marzo, no despejamos o no hay acuerdos definitivos y seguimos tirando la pelota hacia el futuro, condicionando con otras cosas la pensión garantizada, el gobierno debería buscar otra estrategia y debería a lo mejor tratar de avanzar por impuestos generales y buscar una solución a estas personas que están esperando. Y a los futuros, porque no es solo de los actuales. Exactamente, ahí viene una conversación que va más allá de lo que del corto plazo, quienes están jubilando actualmente. También es muy importante ver cómo eso repercute en las pensiones futuras. Daniel, voy contigo también para que me vayas contando no solamente tu apreciación de cómo se ha dado esta discusión, el optimismo del Ejecutivo, también los apuntes que hacía recién la diputada respecto a el ceder. Particularmente nos planteaba este escenario inicial de este 6% que fue matizándose a 3,3. Hoy estamos ahí discutiendo este 0,5 y las características que va a tener. Finalmente, lo que da cuenta además de cuánto se ha estado cediendo desde el oficialismo. Sí, yo concuerdo con la diputada y me parece que estamos llegando a un punto que esta podría ser como la gran última batalla antes de terminar el gobierno. Efectivamente, en esto también aquí se juega la posibilidad de cumplir lo que se prometió y de efectivamente dar en el centro de un tremendo problema que como sociedad arrastramos por generaciones. Y no solo el gobierno, porque efectivamente, evidentemente en el espacio público es él el que ha llevado el pulso de este tema, de este debate, efectivamente ha tenido que ceder, pero también, de alguna manera, el Congreso y los parlamentarios también como cuerpo, también tienen mucho que defender también, porque evidentemente todo lo que ha sucedido en estos años y en estos últimos meses, respecto de acusaciones constitucionales, respecto de temas que ponen en duda también el rol de los parlamentarios, me parece que ya no es solo lo del Ejecutivo, y es lo interesante de este trance, que efectivamente existe un acuerdo que permita de verdad dar en un tema que la población viene esperando pero hace mucho rato y que efectivamente se han trampado por distintas razones, pero muchas tienen que ver con estas negociaciones, con esto que percibe la ciudadanía, que queremos atacar un tema directamente, pero efectivamente hacemos cobradas por debajo, negociamos por las acusaciones constitucionales por un lado y para el otro, y se desatiende el problema de fondo. Y estamos obviamente con un tremendo problema, es cosa de mirar la realidad de la gente que hace 10 o 20 años estaba cotizando activamente y ahora son personas jubiladas, personas pensionadas, que efectivamente tienen serios problemas para vivir, ni siquiera para llegar a fin de mes, para vivir el día. Y por lo pronto creo que esta es una gran oportunidad para la sociedad entera, no solamente para el Ejecutivo, no solamente para los parlamentarios y parlamentarias, sino que para la sociedad entera dar una muestra de madurez y de avance hacia un tema que de verdad de no resolverse ahora es bien negro el panorama para todos. Yo estoy preocupado por mi propio futuro, ya soy un hombre no tan joven, tengo un hijo y efectivamente me preocupa de qué años más que va a pasar, cuando mis capacidades se reduzcan, cuando ya no pueda matarme trabajando como lo hago ahora, y creo que eso nos daría como país un tremendo salto para poder desde ahí en adelante sentar las bases de un futuro desarrollo que no implique tener a las personas y su futuro y su bienestar como costo. Vamos a entrar también en el tema que planteaba recién Daniel, diputada, que va de la mano con las dinámicas que se han dado en el Parlamento y que no solamente han estado afectando la discusión previsional, sino que también otros proyectos de ley. Tanto así que ha estado motivando el poder hacer cambios en el sistema político. Muchos lo están planteando. De hecho, ya se presentó en el Senado una propuesta en esa línea. ¿Cuánto también tiene de peso, diputada, estas dificultades,
estas dinámicas internas que se han estado dando en el Parlamento. Sumémosle además los factores electorales, tuvimos una elección y una campaña bien extensa hasta hace poco, en octubre tuvimos las elecciones, una segunda vuelta en noviembre de gobernadores regionales, próximo año tenemos parlamentarias y también tenemos presidenciales. Varios factores que me da la impresión quienes pagan el costo son estos proyectos de ley que van en beneficio de la gente. Mira, se nos quedó algo en el tintero que lo quiero recalcar, que ¿Sí? me alegra mucho que la ministra Jara no haya salido del cargo que tiene hoy día, porque creo que la conversación ella la ha llevado bastante bien y moverla hoy día a otro Sí. reemplazo yo lo veía como fatal. Que una persona llegara a retomar esta reforma de pensiones nueva en todo esto que se ha dado, creo que no le hacía bien al gobierno, así que hoy día pareció que ella ya no tomaba el reemplazo de Claro. Camila. Por lo tanto, me alegro, yo veo con buenos ojos que se mantenga ella en esto que ya ha empujado con mucha fuerza. Y respecto a lo que tú me preguntas de estos proyectos, tenemos dos, uno en el Senado y uno que se empezó a discutir también en la Cámara de Diputados en Gobierno Interior. Esto se está empujando con mucha fuerza, sí o sí. Yo creo que es necesario, esa es mi primera impresión referente a este tema. Yo creo que frente al fraccionamiento interno de esta discusión, donde los parlamentarios hoy día con muy poca representatividad tienen mucha influencia en la interna de tomar este tipo de decisiones y este tipo de acuerdos. Hoy día yo creo que eso afecta al diálogo que debemos dar con esta madurez, como decimos todos, para poder avanzar en las cosas importantes. Hay que terminarlo. Aún así yo defiendo la independencia, yo represento, yo llegué ahí por un partido que emergió muy fuerte, que hoy día no tiene representación, y así tenemos otros tantos partidos hoy día también en formación, y se sigue repitiendo el ciclo, y esto impide generar arraigo, para empezar, a principios de los partidos políticos. Esto permite andar de un partido en otro buscando como la mejor opción para enfrentar parlamentarios, que es lo que ha pasado con muchos parlamentarios que ya llevan trayectoria en la política, y vuelvo a decir que cuesta mucho organizar acuerdos desde los propios sectores, porque hoy día en la propia oposición vemos cómo están divididos frente a muchas cosas, y ahí es complejo avanzar en estos diálogos que se dieron algún tiempo atrás, cuando eran más fuertes a lo mejor los partidos, eran más comprometidos los parlamentarios también con sus ideales. Hoy día esto se ha vuelto una casa de brujas en la interna, y quién negocia mejor y quién negocia para quién. Y muy individualista ahí también las posiciones. Entonces, eso hoy día tiene este diálogo muy, muy complejo referente a todos los proyectos que vemos. Así es que yo lo veo con buenos ojos. Sí me preocupa qué va a pasar con los partidos más pequeños, pero se ha hablado de generar alguna especie de federaciones internas. Claro. Sí, que es una buena opción, pero yo creo que esto viene a ordenar un poco el desorden que hoy tenemos. Por supuesto que hay que cuidar también la democracia y la representatividad que se le da a aquellos parlamentarios a lo mejor independientes que no debieran desaparecer, porque al final eso es la democracia y la ciudadanía va a elegir. Pero dentro de ese margen debiera haber más orden en la interna. Oiga, diputada, antes de darle la palabra a Daniel, hablar un poquito también del optimismo. Desde la interna, ¿es también pertinente tener ese grado de optimismo que ha mostrado el gobierno? De alguna manera también es interesante saber cuáles son las visiones que se tienen desde otros sectores independientes de quienes están además impulsando principalmente esta propuesta, y a la luz de lo que usted ya ha dicho, la relevancia de poder ir zanjando esta temática para quienes se jubilan pronto y los que se van a estar jubilando en el futuro. Mira, yo creo que hoy día la oposición va a estar dispuesta también a amigar la conversación, porque claramente ellos están esperando a que pase este año para tratar de ser gobierno. Entonces, la postura que muestra en este tiempo va a significar mucho en el apoyo que pudieran tener a futuro. Y todos sabemos que frente a la demanda, la necesidad de generar mejores pensiones, ellos van a tener que tomar una postura ya no tan alejada a las propuestas, porque finalmente si esto no se soluciona ahora va a seguir demandando una solución de la cual se van a tener que hacer cargo, y sería ridículo que hoy día ellos se opongan, por ejemplo, al 3 y 3 y después estén proponiendo lo mismo, porque fuera de ese margen o más allá de ese margen no van a inventar otra rueda, ya existe la rueda, entonces no va a ser muy diferente la discusión, que es lo que reclaman ellos, pasó con el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Entonces yo creo que hoy día las posturas de por sí van a cambiar y van a ceder, no solo por el afán de llegar a una solución, sino que por el afán de tener una continuidad, la derecha, la oposición, de ser gobierno futuro. Así es que yo por eso creo que también el gobierno está bastante optimista, porque ya llegaron los plazos de última discusión, que es el último año prácticamente.
Vamos a retomar con Daniel, que me da la impresión de que se desconectó, ahí tuvo algún problema de conexión. Vamos a ver si podemos recuperar entonces ese enlace que, como decíamos, está desde Rancagua, desde la región de O'Higgins, ahí conectando con nosotros. Ahí la diputada también desde la región del Biobío, haciéndonos esos apuntes en lo que tiene que ver entonces con esta conversación en el ámbito previsional. Vamos a esperar ahí tener nuevamente esa conexión con Daniel y poder entonces entrar también en varios de los detalles que nos estaba señalando recién la diputada respecto a este proyecto. Lo otro importante, diputada, también es interesante ir observando la forma en que se ha estado también llevando este debate. A una gran mayoría de la opinión pública le quedó dando vuelta efectivamente la manera en que se estuvo tratando este 0,5. En algún momento desde la UDI se había planteado una opción de reparto, después dijeron que no se habían expresado bien. ¿Cómo ve también desde una perspectiva técnica que se ha estado manejando este tema? Porque surgen opiniones, surgen puntos de vista que generan expectativas, además. Más de alguien en el oficialismo, cuando escucha a un personero del gremialismo hablar de reparto, se queda ahí con la tensión de qué más se puede seguir construyendo al alero de esta discusión. Después clarificó sus palabras, en este caso fue en particular Guillermo Ramírez, fue hace algunas semanas atrás. Pero quiero ir también en la forma en que se está discutiendo y el respaldo técnico a la hora de llevar adelante cada una de estas conversaciones. Errores de repente se cometen, pero las características que tuvo también esta adjetivación que se tuvo de ese 0,5% y generó expectativas, y yo creo que a estas alturas también, tomando en cuenta lo que nos decía, la necesidad de poder sacar adelante esto, no sé si aporta mucho este tipo de equivocaciones, no sé cómo lo ve usted. Lo que pasa es que a veces las equivocaciones o ciertas direcciones de conversación son a propósito para generar polémica, más que para tratar de buscar soluciones. Yo creo que esa equivocación involuntaria va más por este lado que por querer aportar. Mira, yo hoy día veo que los senadores al menos tienen un diálogo más constructivo que nuestra Cámara. Ya son menos, son personas como más maduras. Por eso yo tengo ahí confianza en que se va a generar un espacio de buena conversación referente a lo que debiera salir ahí del segundo trámite. Porque acá en la Cámara cuesta mucho más, y la verdad es que todos se vuelven como estas expresiones equivocadas, como pasó ahí con Guillermo Ramírez, pero veo que nada más apuntan a beneficiar a su sector y a la postura que mantienen, y que ha sido muy, muy criticada, te digo, en territorio. Y yo esta semana ya estamos en semana distrital, y precisamente ayer estuve con grupos de adultos mayores y fue solo el tema de conversación. Entonces la expectación a esto, o incluso con estos puntos de prensa o estas opiniones que dan por separado, la gente entra a confundirse, como dices tú también, a que ya prácticamente es ley. Entonces, algunas personas pensaban que eso estaba ok y se confundieron con la ley de presupuesto, donde también se tocaron este tipo de cosas. Sí. Y que además perdón, diputada, ahí también hubo bastante crítica desde el oficialismo por puntos que se hicieron en la ley de presupuestos más misceláneos que lo que efectivamente tiene que ver con una ley de presupuestos, que son el erario, los recursos que se están estableciendo para el siguiente año. Ahí se quisieron hacer muchos puntos políticos y darse gustitos. Y eso también es tremendamente inequívoco para nosotros, porque la gente ve esos virales después por redes sociales y piensa que ya pasó, porque presentamos indicaciones que no corresponden, que no son de facultad nuestra, pero que terminan siendo discutidas y bajadas en el Senado, por ejemplo. Entonces, ahí también hay un error de información en el cual la ciudadanía da por hecho algunas cosas y después tú tienes que entrar a explicar que no, que era un punto político. La gente no entiende de esas cosas, solo se molesta. Por eso mismo la evaluación que tenemos los políticos. Entonces ahí hay muchos parlamentarios, entre esos Johannes Kaiser, que yo admiro también su sinceridad, que a veces uno dice es muy molesta, porque claro, cuando la gente entiende o escucha, no, es que voy a votar en contra porque esto no se puede y está haciendo lo correcto. Y lo toman como que no hubiera voluntad. El problema es que no son facultades nuestras. Todo lo que lleve asignado uso de recursos públicos no lo podemos presentar nosotros, ni siquiera con indicaciones. Se bajan a la etapa siguiente, pero uno se queda con el video y se queda con la intención.
y la ley de presupuesto se vuelve eso, se vuelve un pedir el viejito pascuero, un montón de cosas que solo son facultad del presidente. Ya estamos de regreso, 9:31, conectando nuevamente con nuestro panel del día de hoy. Nos acompañan la diputada Karen Medina, también el periodista y gestor cultural Daniel Cejas, que ya ha vuelto ahí con nosotros para poder ir comentando la actualidad. Todavía lo veo un poquito pegado, no sé si nos estará escuchando o no. Vamos a ver si efectivamente tenemos conexión. Daniel, ¿me escuchas? No, parece que todavía no volvemos en la conexión con él. Vamos a tratar entonces de mejorar esa comunicación para seguir dialogando entonces con estos temas de actualidad. Diputada, me quiero quedar también con la discusión en torno a regulación migratoria, lo que tiene que ver también con estos empadronamientos, apuntando obviamente a la regularización de algunos de ellos, que es particularmente lo que se ha estado orientando, pero también dentro de este debate se ha planteado bastante el tema del aporte de la población migrante en el país en torno, por ejemplo, en temas vinculados al mercado laboral, el impacto también que tienen en el crecimiento del PIB. Ahí se ha hablado del 0,2% en promedio entre 2017 y 2023. De alguna manera, los temas más negativos muchas veces se quedan en la discusión, pero nos olvidamos también de quienes han efectivamente llegado a incorporarse a nuestro país para poder ir efectivamente desarrollando distintas actividades que se ven reflejadas, por ejemplo, en este porcentaje del proyecto del Producto Interno Bruto. ¿Cómo ve también, diputada, la forma en que se ha estado llevando esta discusión y tomando en cuenta cada una de las aristas, que son bastantes, y que también es muy importante saberlo cómo lo están mirando desde los territorios, desde regiones, porque muchas veces en este debate nos quedamos en Santiago, como en tantos otros? Precisamente yo ya había recibido la inquietud de acá de los agricultores, porque estamos en pleno tiempo de cosecha acá de la fruta, y gran parte de las personas que trabajan ahí, al menos la temporada pasada, eran personas migrantes. Y ahí se nos pedía flexibilidad para poder estar con los papeles al día de esas personas, aunque fueran solamente para periodos de trabajo, porque ahí tenemos mucha gente también que viene peruana a trabajar. Sí. O sea, hay casos, y ellos también tienen que entrar a ver la regularización de los papeles solo para trabajar. En ese sentido ya teníamos la alerta y efectivamente aquí hay mucha gente, y como lo dijo la ministra en algún punto de prensa que dio, sí, todos hoy día estamos relacionados o en los colegios o en el vecindario o nos vemos en las clínicas con migrantes de todos los países, no solamente hoy día de Colombia, sí. Tenemos más problemas con algunos y con la delincuencia, y eso es lo que se ocupa hoy día, o para hacer esta oposición a generar estos espacios hoy día de empadronamiento, que no era eso lo que se iba a hacer. Pero claramente el problema de fondo aquí, yo creo, Rodrigo, es qué hacemos con las personas hoy día delincuentes que tenemos, que están identificados, que algunos están ya en las cárceles, otros están fuera de ellas, pero no los podemos devolver. Yo creo que hoy día ese es el problema más grave y es lo que nos genera preocupación profunda, más la frontera que sigue abierta. Entonces, dentro de todo esto irregular que tenemos aquí, que trabajan aquí, que incluso empresarios los tienen de manera irregular prestando servicios, ¿qué hacemos con los que están entrando por la frontera? Yo creo que ahí tampoco este gobierno ha puesto un paralelo definitivo, a pesar de que estamos reforzando, es cierto, la frontera, sí, pero aún así la migración sigue entrando. Dentro de las distintas conversaciones, debates que hemos estado dando, diputada, al alero de este mismo espacio, a la hora de entrar también en ese tema que recién toca, que tiene que ver con la frontera, hay quienes también echan de menos, de alguna manera, una mejor coordinación con los países vecinos, donde eventualmente no siempre nos encontramos con un interés o tal vez una propuesta en proporción o similar a lo que se está haciendo desde el país. También en algunos países donde eventualmente se deberían desarrollar estas expulsiones o también las deportaciones.
Estoy pensando particularmente en Venezuela, que ha tenido bastante complicación con poder ir coordinándose con ese país. Y ahí en más de una oportunidad hemos tocado el tema de que, pucha, que hace falta el poder desarrollar una instancia de carácter continental donde este tipo de situaciones efectivamente se puedan ir conversando e ir generando planes de acciones conjuntas. ¿Cree que ahí hay un factor también importante a tomar en cuenta, independiente de los reforzamientos a los que aludía usted que ha hecho el Ejecutivo, que también lo han hecho presente en distintos puntos de prensa, a la hora también de responder a muchos de esos requerimientos que vienen desde distintos sectores políticos y también de la ciudadanía, que también ahí hay un tema que puede que se vaya un poquito de las manos del Ejecutivo? Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes para poder tratar de controlar la migración irregular en nuestro país. Los que ya tenemos. Hoy día, ¿qué hacemos? Te vuelvo a decir, con los que están aquí y cómo los devolvemos, sobre todo los que ya han caído en la delincuencia. En ese sentido, las conversaciones deben avanzar y sabemos que Venezuela prácticamente nos cerró las puertas, entonces, ¿a dónde vamos a expulsar a esas personas? Porque esa es una de las grandes banderas que tiene la oposición hoy día. Hay que sacarlo, hay que expulsarlo. ¿A dónde? ¿A qué limbo los vamos a echar si los países no los quieren recibir? ¿Y en cuánto Entonces, tiempo, esa parte además? también. ¿Cuánto nos vamos a demorar en hacerlo? Que es otro tema que también fue visibilizado por algunos expertos del tema. Sí, cuántos años, pero aún así yo creo que este camino hay que retomarlo con fuerza, con todos los países, sobre todo los que tienen mayoría de migrantes en nuestro país. Esas conversaciones debe darla el encargado de Relaciones Exteriores y el presidente. Deben buscar la manera porque no tenemos controlada la frontera, te vuelvo a decir, entonces estamos recibiendo a lo mejor en menos cantidad, como quieran llamarlo, como quieran decir ellos que tienen hoy día el control, pero claramente los que ya están aquí y que son delincuentes debiéramos expulsarlos. Acuérdate que hay algunos que los hemos sacado, han vuelto a entrar, están los papeles, los antecedentes, entonces la inseguridad en ese sentido y la tasa de delincuencia en los extranjeros, entre ellos, con nosotros, con los chilenos, es alta, va creciendo, crímenes horribles, redes de explotación sexual, hace poco en Santiago, ayer lo veía en las noticias. Ese tipo de cosas hoy día que antes no se veía, ellos las siguen trabajando, las siguen fortaleciendo, siguen entrando a personas menores de edad a estas redes, por lo tanto va a ser muy complejo sacarlas. Por eso es necesario hoy día también avanzar en cómo los devolvemos y esa es una conversación que Venezuela nos tiene cerrada, que por lo tanto hay que abrirla, hay que buscar la manera y también con otros países. Junto con lo que también le mencionaba al principio, diputada, también es bien relevante el poder de alguna manera establecer discusiones que además sean un poquito más amplias y que no solamente nos centremos en lo que tiene que ver con el ámbito delictual. Yo ahí daba cuenta de esas cifras que se manejan respecto al aporte que muchos migrantes hacen también a nuestro país, que son la gran mayoría, si es que vemos ahí en contexto. ¿Cómo ve también el aporte que se puede hacer desde la perspectiva política en no meter a todos en el mismo saco? Que yo creo que eso también de repente afecta bastante la óptica y va condicionando además la forma en que aborda esta temática la ciudadanía. Obviamente tenemos lo que nos plantea usted recién. Hay gente que efectivamente ha sido detenida en el país, ha sido devuelta a sus países de origen luego de haber cometido algún tipo de delito dentro de nuestro territorio, pero en contrapartida tenemos una gran cantidad de extranjeros, de migrantes que son, a propósito de estos datos, un agente de aporte, de crecimiento al país no menor. ¿Cómo también se puede aportar desde la política? Que dicho sea de paso, hablábamos de escenarios electorales donde efectivamente se tratan de utilizar ciertas banderas de lucha para sacar réditos políticos, pero me da la impresión de que cuando hablamos de migración muchas veces se hace pagar justos por pecadores. Sí, claramente esa gente hay que empujarle la regularización a aquellos que estén, pero la mayoría de ellos ya está regulado, Rodrigo, en Chile, las personas extranjeras que trabajan, que vinieron a hacer un aporte, que buscaban mejores condiciones de vida en nuestro país, ellos están normales, están regulados. Sí. Entonces, claramente cuando uno habla de migrantes, de extranjeros, se sienten identificados y a lo mejor, claro, también les afectan los comentarios, pero también sabemos que muchos de ellos son un gran aporte. Sabemos que, por ejemplo, en medicina, en salud, que es uno de nuestros talones de Aquiles, en la salud pública sobre todo, tenemos mucho aporte de médicos extranjeros, lo cual uno lo puede visibilizar y también lo tiene que destacar como dices tú y separar un poco de esto.
Pero volviendo un poquito al tema de lo que yo te comentaba, Sí. en las cárceles han aumentado mucho la cantidad de extranjeros. Estábamos en 8.000 y algo, fracción. Y creo que habré visto alguna cifra de 9.000 ahora último, porque esta es de marzo. Y ahí tenemos bolivianos, colombianos y venezolanos, todos con sobre 2.000 reos. Son países distintos y son países en los que hay que abrir hoy día y buscar la conversación de llevárselos, de entregárselos a sus países y que ellos se hagan responsables, porque no solamente aquí tenemos delincuentes que ya tenemos tras las rejas, sino que también hay un desembolso importante de plata de todos los chilenos que estamos ocupando para poder hacerse cargo de la mantención de estos reos. Eso no es menor. Cuando hablamos que no tenemos plata para esto, que no tenemos plata para solucionar esto otro, que son problemas que aquejan también a nuestra gente, hoy día tenemos inversiones muy fuertes en mantener a estos reos aquí para que cumplan condena. Entonces no basta solo con que vengan a hacer daño, sino que además nos tenemos que hacer cargo como país. Por eso yo creo que es tan importante abrir las conversaciones con los países necesarios, como te vuelvo a decir, es Bolivia, Colombia, Venezuela, para entregarle a su gente y que definitivamente sean ellos quienes se hagan cargo, no nosotros. Esa yo creo que es una conversación que hay que tomar como prioridad y con mucha fuerza este gobierno o el futuro, sobre todo si estas cifras siguen aumentando. Diputada, insisto también un poquito en la forma en que la política también aborda este tema, independiente de las cifras que hemos estado conversando, que también usted nos ha dado cuenta, particularmente desde la perspectiva penitenciaria. Sabemos que es parte, lamentablemente, de repente del juego, pero también hay que tratar de ser bien claros respecto a de quién nos estamos refiriendo y no ser tan no generalizar tanto, que de repente en ciertos debates, en ciertas discusiones, quede esa impresión y que va muy de la mano con la forma en que estamos haciendo política hoy por hoy. Incluso sí, tienes toda la razón. Y además también es verdad que cuando nosotros hablamos de esto, de las autodenuncias, que así vamos regulando y vamos llamando más extranjeros a que vengan, también es necesario saber a quiénes tenemos hoy día en nuestro país. Que el país tenga un registro, que tenga ojalá sus rostros, sus huellas digitales, porque cuando también ellos delinquen, cuesta mucho saber quién está detrás o a quién perseguimos en el fondo, si tampoco está empadronado en ninguna parte. Se complejiza mucho más recuperar el tema de la seguridad que tanto anhelamos y que ha costado mucho trabajar. Entonces también es necesario, aunque no sea para regular de una manera normal, tener los registros de estas personas y saber quiénes están en nuestro país. En ese sentido también hay que separar cómo van a ser los procesos, porque hablaba este gobierno de regular con muchos más requisitos que solamente tomar sus datos y registrar su rostro. Para poder tener una regulación ya de quedarse definitivamente en nuestro país, por ejemplo, no tenían que tener antecedentes penales. Pero ¿qué vamos a hacer con aquellos que tienen los antecedentes penales? Tampoco hoy día lo tenemos solucionado. Entonces hay que buscar distintas aristas de solución y por supuesto también transparentar, como dices tú, y cuidar cómo se da esta discusión para también resguardar a aquellas personas de bien que son un gran aporte a nuestro país. Y yo comparto plenamente contigo esa forma y ahí son las maneras de cómo la gente expresa las molestias y cómo ha tomado la oposición todo este proceso que se estaba dando. Recién nos ha hablado de la realidad en su región respecto al ámbito laboral. Ahí nos daba cuenta del trabajo temporero que se da, ya está por además empezar, muchas faenas que se están desarrollando en estas zonas de la zona central. Pero además es importante ver la percepción más allá de lo estrictamente laboral de lo que es la relación con las y los migrantes, diputadas, porque insisto, es muy interesante saber cómo se está observando eso en otras zonas de nuestro país. Yo en sí no veo problemas en la forma de relacionarnos con los migrantes. Yo aquí, por ejemplo, no he visto agresiones en centros hospitalarios, que en algún momento también hubo mucha molestia porque tenían preferencia en la fila o porque los atendían, por ejemplo, en los hospitales públicos y nos quedaba gente chilena sin atención y ahí hubieron algunos, me acuerdo, imprevistos, algunas discusiones. Y lo otro que nos generó también, o nos genera molestia de repente en marzo, es en los jardines, con las postulaciones a la sala cuna, a los jardines infantiles, donde tienen ellos una prioridad hoy día por las condiciones en las que viven en nuestro país y nos van dejando gente chilena que no tiene el beneficio para ese tipo de cupos
Y ahí también hemos tenido reclamos y han sido temas a tocar, pero yo te digo que con bastante más respeto que cómo se han dado estas últimas discusiones, porque precisamente nuestra gente chilena se siente que pasa a segundo plano frente a los migrantes irregulares, que ellos son prioridad para nuestro país y estamos dejando de atender a nuestra propia gente. Y eso tampoco es mentira, son temas que hay que ir viendo y que hay que ir arreglando en el camino, sobre todo lo que es la atención de salud y educación, pero yo no he visto problemas acá de, no sé, pues de agresiones, de sacarlos de espacio, yo creo que eso ya no se da. Sí, más el problema que preocupa hoy día es de delincuencia, y eso se da mucho más, aunque ya he emigrado a regiones, se da mucho más en la metropolitana. Sí. Volvió con nosotros ahí Daniel Segers, lo tenemos nuevamente en conexión. Hemos ido ya al segundo tema que teníamos propuesto, Daniel, que tiene que ver con la regulación migratoria, también lo que tiene que ver con el aporte económico, el aporte que tienen la población migrante en nuestro país, que muchas veces pasa a un segundo plano a propósito de lo que es la agenda de seguridad. Me quedo contigo para también escuchar tus apuntes al respecto y también agradeciendo la visión regional. Ahí nos hablaba también la diputada de su visión desde el Biobío, desde la región de O'Higgins. También va a ser importante tu óptica, Daniel. Sí, disculpa por mi desconexión, cosas que ocurren en esta misteriosa tierra. El tema de la migración es complejísimo por todas las aristas. Yo mismo en este programa he señalado que soy hijo de migrantes, o mi familia migró por mucho tiempo, fue refugiada en otro país. Por lo que y cantidad de chilenos que hoy en día están siendo masa de trabajo en otros países, también migrando ilegal o legalmente. Por lo tanto, este es un problema que apareciera a simple vista, como no nos aquejaba hace algunas décadas, como que solo nos ocurre a nosotros, ¿no? Como que de pronto se vinieron acá a instalar personas, y esto, digamos, si uno lo pone en perspectiva mundial, es un tráfico constante de personas de un lado a otro, y indudablemente que son un beneficio para la economía. Yo me atrevería incluso a decirlo informalmente, porque efectivamente dinamizan, obviamente es riesgoso estar siempre en la desregulación, porque eso provoca abusos, provoca tensiones, problemas, más allá de el simple derecho a buscarse un sustento. Sin duda que los datos hoy en día hablan claramente de que como masa, como población, no tenemos en el futuro también una proyección suficiente como para sostener nuestro desarrollo. Y eso ocurre en todos lados. De hecho, por eso es que muchos chilenos también se van afuera a trabajar cuando ven mejores oportunidades. Lo que sucede es que tenemos una estructura muy precaria, como es un fenómeno nuevo, me parece, como país, todavía no tenemos las herramientas necesarias para procesar todo esto. Y es ahí donde se provoca la falencia, y es ahí donde yo creo que deberían atenderse mecanismos. Me parece bien el enrolamiento como un inicio, pese a todas las confusiones que ha generado respecto de que podría ser un empadronamiento o no, pero me parece un buen primer paso para saber o lograr acercarse a la dimensión exacta de cuántas personas están, de qué países están llegando, qué oficios están haciendo, cuál es su condición. Por supuesto que en regiones tenemos una presencia, sobre todo yo aquí en O'Higgins, sobre todo para labores de campo. Exactamente, ¿no? Que es lo que nos decía también la diputada recién. Claro, hace mucho tiempo, y de hecho con algunos países que tienen algunos, o ya los empleadores, por ejemplo, en Bolivia, aquí en las cosechas de las viñas, vienen una cantidad de bolivianos que sí tienen un entrenamiento, tienen expertise, y son de alguna manera obreros calificados, y no viven son migrantes temporales, son temporeros internacionales, vienen, trabajan y luego se vuelven a su país. Y eso se ha logrado desarrollar también con legalidad. Recordemos años atrás en un fondo por aquí mismo de Francisco Javier Errázuriz, el conocido Fra, tenían migrantes paraguayos ilegales en unas condiciones precarísimas trabajando. Y esto se da, o sea, es algo que ya existe. Entonces, si como sociedad tenemos la madurez de ponerlo en la mesa y empezar a atacarlo de verdad y no ocultarlo bajo la mesa, los mismos sectores incluso que tienen representación parlamentaria del empresariado, de la agricultura, podrán tener un discurso por un lado, pero por el otro estas prácticas son habituales. Por lo tanto, creo que es hora de ponerlo en la mesa, dimensionarlo, asumir el aporte que sí son, es evidente, uno va a ver
por cualquier parte, está lleno de migrantes trabajando, emprendiendo. Por supuesto que esto convive con las nociones de delincuencia que también están asociadas, digamos, a la desregulación, y provocan también una tensión extra en la población cuando no se conoce y se sienten los chilenos, justamente como decía, ya tanto en los sistemas de seguridad social, pero también en los empleos, de que efectivamente vienen a quitar cosas, ¿no? Entonces eso está muy fuerte y eso también provoca tensiones y provoca también prejuicios a la hora de contratar o a la hora de intentar resolver el problema. Uh-huh. Por lo tanto, creo que cualquier cosa que ayude primero a tener una información más exacta de cuántas personas tenemos, de qué están haciendo, y facilitar con ellos a los que puedan su camino a la regularización, me parece que es un paso maduro como sociedad, honesto, y empezar a caminar junto con otros países que tienen políticas migratorias de hace años y las ocupan, digamos, como una oportunidad a su favor para integrarlo a su desarrollo. Sí. Diputada, me interesaría también entrar en ese mismo tema que establece Daniel respecto a las oportunidades que se abren, no solamente legislando, sino que además buscando alternativas de orden administrativo para efectivamente, de alguna manera, formalizar o buscar un vínculo más sólido en torno a la actividad laboral que puedan estar desarrollando migrantes en nuestro país. Ahí daba cuenta también de lo que ha observado en la región de O'Higgins, y ahí me da la impresión de que también es bien importante ver cómo se puede ir haciendo una apuesta más concreta, tomando en cuenta las características que está asumiendo el mercado laboral para migrantes en distintos lugares del país. Felizmente tenemos ahí las visiones de ustedes desde Biobío y O'Higgins para también tener una visión bastante más amplia, diputada. Yo comparto plenamente lo que comenta Daniel. Efectivamente, es mejor saber quiénes están, quiénes son nuestros vecinos, dónde están, qué hacen, y se va a identificar mucho más rápido también quiénes son los que delinquen. Yo creo que hoy día la preocupación debiera estar el foco en ver qué hacemos con ellos, qué hacemos con estas personas que hay que devolver a sus países, que hay que sacar de nuestro país, porque no corresponde, te vuelvo a reiterar lo mismo, que tengamos hoy día más de 8.000 extranjeros tras las rejas, que nosotros también tengamos que además hacernos cargos de mantener. Sabemos que el costo de un reo bordea el $1.000.000. Entonces la plata que ahí se está invirtiendo de verdad es plata, podría decir yo, malgastada, que no tenemos por qué hacernos cargo con las arcas fiscales de tener a esta gente delincuente tras las rejas y hacernos cargo de mantenerla. Hay que sacarla. Yo creo que esa conversación hoy día, este gobierno, el futuro, deben darla claramente, y no solo con estos países que tienen más cantidad, sino que con todos los países de los cuales estamos recibiendo migrantes, y ya tenemos noción de quiénes son, quiénes están aquí, qué cantidad tenemos. Esa es una conversación para poder avanzar, porque hoy día lo que más nos afecta, más allá de todo ese aporte económico, laboral que vienen a hacer y que vienen a hacer patria y a hacer vida, como muchos que han llegado desde toda la historia de nuestro país, migrantes que ellos colonizaron precisamente del sur. Tenemos colonias de italianos, de alemanes en distintas partes porque llegaron de esa manera, y hoy día las personas que quieren hacer patria, vida y vivir bien y aportar a nuestro país, bienvenidos sean, y yo creo que siempre va a ser así. Si el problema hoy día, lo que se presta para esta discusión, que es una discusión que hay que verla con la altura de mira que necesitamos, es la cantidad masiva que llegó hoy día de distintos países, que sigue llegando y que no estamos teniendo ni el control ni tampoco a veces las condiciones, porque cuando yo hablo de salud, cuando hablo de educación, precisamente son problemas que siguen, que están vigentes, que no hemos solucionado, donde están quedando niños sin matrícula en cifras bastante altas, también debido un poco a esto, porque ya no teníamos en ciertas ciudades la capacidad para albergar tanta población que nos llegó. Entonces, en ese sentido, hay que avanzar con el respeto que se merece, como decías tú, Rodrigo, a aquellas personas de bien, de tener cuidado a lo mejor con las palabras que usamos, pero también abordando todas las aristas, viendo qué vamos a hacer con la frontera, si resulta tener ahí a los militares apoyando o hay que buscar otra estrategia, como dijo en algún momento José Antonio Kast, la zanja. Habrá que ver, porque de alguna manera hay que reforzar nuestra seguridad también. Uh-huh.
Daniel, te dejo ahí la palabra para ir cerrando y me quiero quedar también con algo que estuvimos conversando con la diputada mientras estábamos ahí a la expectativa de poder reconectarnos contigo y que tiene que ver también con este correlato respecto a los países limítrofes, donde ahí también hemos tenido cierta dificultad de poder tener en marcos de referencia comunes a la hora de establecer el tema de las políticas migratorias. Le decía también a la diputada que es donde echamos también de menos un organismo de carácter continental que nos permita coordinarnos de mejor forma y que, tomando en cuenta que es una situación que estamos viviendo en los distintos países, da la impresión de que sería urgente buscar una instancia de esas características. Pero te dejo la palabra para entrar también en ese tema e ir cerrando el panel. Sí, yo creo que este tema que efectivamente tiene completa variedad de aristas, por lado, yo concuerdo mucho con la diputada que hay que tener ojo también ahí justamente con el tema carcelario, porque ya esto ya es un debate de seguridad, pero efectivamente ahí se están haciendo convenciones de negocios de organizaciones internacionales criminales. Aquí en Rancagua, y aquí ya paso una visita, invito a escuchar mi podcast solo en Rancagua, que habla sobre la cárcel de Rancagua. Justamente ahí se está produciendo encuentros, hay una arista que tiene que ver con el caso Brinks y con el comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, que está en la cárcel de Rancagua, y que, de acuerdo a informaciones de Brasil, él estaría asesorando, por ejemplo, operaciones como el asalto a la sucursal de Brinks, desde la cárcel de Rancagua y con contactos que él tenía de Brasil, de su época, obviamente, del secuestro de Washington Oliveto. Y entonces, es un tema de seguridad también juntar delincuentes, migrantes o de banda en las cárceles, porque obviamente son espacios de trabajo para ellos, ¿no? Desde ahí operan, es sabido eso. Por lo tanto, efectivamente se requiere una política coherente y ordenada. Yo no sé si la zanja o cosas de ese tipo en nuestra frontera, en un país como el nuestro, que es largo y que tiene zonas extremas, es difícil de cuidar, es difícil de tener la frontera totalmente controlada. Yo creo que la diplomacia, yo creo que justamente el crear mecanismos comunes, no siempre se puede con los vecinos, pero también, o sea, la migración a la que estamos atendiendo ahora es nueva, ¿no? Estamos viendo otras pieles, otros idiomas incluso, sí. Pero toda la vida aquí, por lo menos en la zona norte, el tránsito entre Argentina, Bolivia, Perú, Chile es natural. La gente ha circulado desde antes que se llamara Chile, Bolivia o Perú, eso. Sí, y en el sur de Argentina además, también. Claro, y hay familias que tienen ramas por todos los países, por lo tanto, hay un tema ahí que independiente de las leyes va a ocurrir de facto. Por lo pronto, es necesario ir aún más al detalle, pero efectivamente hay también un tema cultural, hay un tema también de prejuicio, que incluso yo siempre contrasto con las cifras de chilenos afuera haciendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Tenemos también en Europa una fama no muy buena como país, digamos, como migrantes, por lo que es bueno considerar todos esos aspectos y ponerlos en la mesa, no utilizarlos, digamos, demagógicamente o a favor o en contra, y ponerse a trabajar. Los migrantes ya están acá, en regiones, yo tengo al lado de donde trabajo una peluquería, una barbería que yo le digo el Caribe, porque ahí hay de todo, Panamá, Cuba, Venezuela, Colombia, y son gente que trabaja, son gente que tiene hijos, que viene a hacer patria, son gente que se saca la mugre, que yo lo he visto domingo a las 9 de la noche todavía trabajando, ganándose la vida, y me parece justo también que como sociedad tengamos la posibilidad de que podamos inteligentemente aprovechar ese recurso y separar lo que no nos sirve. Eso es complicadísimo, ni Estados Unidos lo ha podido resolver, ni Europa. Entonces es un camino y un proceso de ensayo-error que como país tenemos que dar, pero con madurez, con altura de mira, sin prejuicios y con los datos, ¿no? Efectivamente, aquí hay un beneficio que también se nos está produciendo como país con esta masa nueva. Sí. Hay gente calificada, como decía, incluso en las labores de la agricultura y en otras, que nos viene bien. Por lo tanto, el llamado, yo diría, es a sentarse con datos y con inteligencia y despejar el prejuicio y el miedo. Quiero agradecerle a la diputada Karen Medina, al periodista gestor cultural Daniel Segers, que nos acompañaron hoy día en nuestro panel. Que tengan buen fin de semana. Y Daniel, te dejo ahí también tiempo para que nos cuentes del podcast, dónde lo encuentran, ya que ahí nos les dejo la invitación. Les había dado unos tips, sí, patudamente. Sí, estamos lanzando un podcast muy interesante que se llama Solo en Rancagua, que justamente habla de cosas misteriosas y otras no tanto que ocurren solo en Rancagua. Ya lanzamos nuestro primer capítulo que habla sobre por qué los reos VIP prefieren la cárcel de Rancagua, como estamos ahí en la palestra constantemente cuando
una ex autoridad o una personaje público nos visita o es nuestro huésped aquí en la comuna. Les invito a eso entonces a seguirnos, @solo en Rancagua. Estamos en Instagram y en Facebook, y en YouTube pueden suscribirse, ponernos like, comentarnos, nos vendría bien, y así nos vamos retroalimentando con nuestra particularidad que queremos mostrar al mundo, porque Rancagua existe. Sí. Un abrazo, Daniel. Diputada, lo mismo. Gracias por el tiempo, por haber compartido con nosotros esta temática. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Igual para ustedes.